La cuestión de la existencia de Dios es una cuestión que todo ser humano se ha planteado alguna vez en su vida. Muchas cosas, por no decir todo, depende de su existencia. Unos las afirman con un sí incondicional, son no teístas. Otros, los ateos, la niegan con un no rotundo. Y otros, los agnósticos, la evitan con un no sé. La ciencia y la religión siempre han sido las dos caras de una misma moneda que por el momento conviven en relativa armonía, a pesar de que irremediablemente una podría terminar con la otra tarde o temprano. Conforme avanza la ciencia y conocemos más sobre el funcionamiento del mundo que nos rodea, parece que las explicaciones religiosas sobre determinados fenómenos quedan descartadas. No obstante, desde el comienzo de los tiempos, los seres humanos somos seres espirituales que buscan quizá una deidad superior. La explicación a las grandes preguntas: ¿quiénes somos y por qué estamos aquí? En 1614, el astrónomo italiano Galileo fue acusado de herejía por apoyar la teoría del Copérnico, del que el Sol estaba en el centro del sistema solar. Esto fue revolucionario en el momento en que se creía que era la Tierra la que estaba en esta posición central. En 1616, la Iglesia le prohibió enseñar o defender estas teorías. Este episodio se considera uno de los grandes choques entre ciencia y religión. Sin embargo, Ernest McCullin, profesor de Historia y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Notre Dame, consideró que el asunto fue mal entendido y esto no fue un choque entre ciencia y religión. La razón: todos los involucrados en el caso eran cristianos. Galileo escribió miles de palabras sobre la teología e interpretación bíblica mientras buscaba dar sentido a la observación telescópica que estaba haciendo. De hecho, fue el propio astrónomo quien dijo: no me siento obligado a creer que el mismo Dios que nos ha dotado con el sentido, razón e intelecto nos haya destinado a renunciar a su uso. Maria Mitchell fue la primera astrónoma de Estados Unidos y la primera mujer elegida por la Academia Estadounidense de Arte y Ciencia en 1848. Ejerció como profesor de astronomía y fue una activista de los derechos de la mujer. La astrónoma tenía una fe plena tanto en Dios como en la ciencia. Las investigaciones científicas avanzan y revelarán nuevas formas en las que Dios trabaja y nos trae revelaciones más profundas de los desconocidos. Escribió: creía que las revelaciones de la Biblia y la comprensión de la naturaleza a través de la ciencia no están en conflicto. Si parecen estarlo, dijo, es porque no se comprende ni lo uno o lo otro. El pensamiento del físico Albert Einstein sobre la religión estuvo muy influenciado por la obra del filósofo Baruch Spinoza. El Dios de Spinoza era un Dios amorfo e impersonal, responsable del orden del universo y la impresionante belleza de la naturaleza. Esta línea del pensamiento resonó profundamente en el científico, con su célebre Carta de Dios que Einstein envió al filósofo judío alemán. El físico funciona su pensamiento sobre la religión, su identidad judía y su propia búsqueda del sentido de la vida. En la carta, Einstein refuta los argumentos que expone en el libro Escoger la vida, la llamada bíblica a la rebelión, en el que presentó a la Biblia como un llamado a la lucha y al judaísmo e Israel como ente incorruptible. La palabra de Dios no es para mí más que la expresión y el producto de la debilidad humana, escribió el físico. Einstein califica a la religión judía de encarnación supersticiosa, como lo son todas las religiones y la Biblia, una colección de leyendas venerables para bastante primitiva. Ninguna interpretación, sin importar cuál sutil sea, cambiará mi punto de vista sobre esto. Y el pueblo judío, al que pertenezco gustosamente y en cuya forma de pensar me siento profundamente anclado, no tiene para mí ningún tipo de dignidad diferente a lo del resto del pueblo. Según mi experiencia, en realidad no son mejores que otros grupos humanos, dijo el científico. Maria Curie
Fue la primera persona en ganar el premio Nobel en 2 disciplinas diferentes. En 1903 recibió el premio Nobel de Física junto a su marido y Henry Becquerel. 8 años más tarde ganó un segundo premio Nobel, esta vez en química. La menor de 5 hermanos, Curie, nació en Polonia en 1867. Su padre era ateo y su madre católica, y ella fue criada en el catolicismo. Sin embargo, abandonó la religión años más tarde, tras la muerte de su madre, lo que la llevó al agnosticismo. La reconocida científica dijo en una ocasión: "Nada en la vida debe ser temido, solo debe ser entendido. Ahora es el momento de entender más para que podamos temer menos". Durante toda su vida, el científico británico Stephen Hawking, quien padecía esclerosis lateral, murió en el 2018 a los 76 años. Trató de explicar el origen del universo. Como escribió en su libro El Gran Diseño en el 2010, su trabajo sobre la teoría del Big Bang y la teoría del todo lo llevaron a una conclusión clara y contundente. No es necesario invocar a Dios para encender la mecha y darle inicio al universo. Pero, tras afirmar que el Big Bang fue el comienzo de todo, la siguiente pregunta a la que se enfrentó es: ¿y entonces qué hubo antes? Cuando la gente me pregunta si Dios creó el universo, le digo que la pregunta en sí misma no tiene sentido, narró Hawking en un video para el canal de la televisión por cable especializado en ciencia Discovery Channel. El tiempo no existía antes del Big Bang, así que no había tiempo en el que Dios pudiera crear el universo. Si Dios existe, ¿quién creó a Dios? El ateísta Bertrand Russell, en su libro Why Am I Not a Christian? ¿Por qué no soy un cristiano?, escribió que si en verdad de todas las cosas necesitaban de una causa, entonces Dios debe necesitar también una causa. La conclusión es que si Dios necesitaba una causa, entonces Dios no era Dios, y si Dios no es Dios, entonces obviamente Dios no existe. Esta fue básicamente una manera ligeramente más sofisticada de la infantil pregunta: ¿quién hizo a Dios? Aún un niño sabe que las cosas no vienen de la nada, así que si Dios es algo, entonces Él también debe tener una causa, ¿correcto? La pregunta es astuta, porque se basa en la falsa suposición de que Dios viene de alguna parte, y entonces pregunta dónde puede ser eso. La respuesta es que esta pregunta ni siquiera tiene sentido. Es como preguntar ¿a qué huele el azul? El azul no está en la categoría de las cosas que tienen olor, así que la pregunta en sí misma es defectuosa. De la misma manera, Dios no está en la categoría de las cosas que son creadas o llegar a existir. Dios no tiene causa ni procedencia de creación, Él simplemente existe. ¿Cómo sabemos esto? Bien, sabemos que de la nada, nada procede, así que si alguna vez hubo un tiempo en que no existía absolutamente nada, entonces nada hubiera podido existir, pero las cosas existen. Por lo tanto, puesto que nunca pudo haber habido absolutamente nada, algo tuvo que haber existido siempre. Aquello que ha existido siempre es a quien llamamos Dios. Dios es el ser no causado que hizo que todos los demás llegaran a existir. Dios es el creador no creado que creó el universo y todo lo que hay en él. En mi opinión, personalmente, no importa que creas si existe o no un Dios todopoderoso. Creo que cada quien es libre de opinar o inclinarse hacia donde quiere, considere que es de conveniencia. Pero de lo que sí deberíamos tener siempre claro es que debe haber un respeto. No importa la creencia que tenga, ya sea cristiano, musulmán, ateo, etc. Tenemos que ser respetuosos con los demás. Hagamos el bien, ayuda al prójimo, perdona, ama y vive. Recuerda que cada día es un regalo y aquí, en este mundo, solo estamos hospedados por un breve tiempo del que conocemos su caducidad.
En mi opinión, personalmente, no importa que creas si existe o no un Dios todopoderoso. Creo que cada quien es libre de opinar o inclinarse hacia donde considere que es de su conveniencia, pero de lo que sí deberíamos tener siempre claro es que es verdadero respeto. No importa la creencia que tenga, ya sea cristiana, musulmana, atea, tenemos que ser respetuosos con los demás. Hagamos el bien, ayuda al prójimo, perdona, ama y vive. Recuerda que cada día es un regalo y aquí, en este mundo, solo estamos hospedados por un breve tiempo del que no conocemos su caducidad. Solo con el simple hecho de que estés aquí sobrepasa cualquier posibilidad. Todos somos iguales por dentro y de alguna u otra manera esto nos hace estar conectados con el universo. En fin, solo crees en algo, no importa en lo que sea, mantén tu fe fuerte y no necesariamente tiene que ser a lo que otro te diga. Escucha tu interior y haz lo que consideres que al final te sentirá bien contigo mismo. Claro, siempre dando lo mejor de ti, haciendo lo que es correcto. Te aseguro que si Dios existe, sin importar quién sea tú, a su llegada tendrás tu recompensa. Te agradezco que hayas llegado hasta aquí. Espero que el video te haya gustado. Que te suscribas, me dejes tu pulgar arriba. En la caja de comentarios me dejes tu opinión en base a tu creencia. Sin más que decir, te dejo y hasta la próxima.